Mientras Nueva York desde el inicio del hip hop estaba ocupado dominando el rap, Los Ángeles estaba desarrollando un sonido suave que estaba más en línea con el estilo de vida relajado de la costa oeste. El G-Funk o Gangsta Funk tomó las líneas de bajos suaves como la seda y la batería de artistas de funk y luego puso letras de rap sobre la vida callejera. Este enfoque suave del rap de la costa oeste contrastaba totalmente con la naturaleza directa del rap de la costa este. En este video nos sumergiremos en la historia y evolución del G-Funk, uno de los subgéneros de rap más populares e influyentes de la década de 1990. Ayudó a definir el sonido del rap de la costa oeste y tuvo un gran impacto en el desarrollo del género. Al G-Funk también se le atribuye haber ayudado a popularizar el uso de sintetizadores en el rap. El G-Funk se originó a principios de la década de 1990 en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en ciudades como Los Ángeles y Long Beach, California. Su surgimiento se puede atribuir a una combinación de influencias musicales y artistas claves. El G-Funk está profundamente arraigado en la música funk nacida en los años 60 de artistas como James Brown, y su evolución en los 70 particularmente en las obras de George Clinton y su colectivo Parliament Funkadelic. Estos pioneros del funk, conocidos por sus líneas de bajo maravillosas, el uso de sintetizadores y paisajes sonoros psicodélicos, tuvieron una influencia significativa en los elementos sonoros del G-Funk. Las letras de G-Funk a menudo se centran en la vida en el centro de la ciudad, la cultura callejera, las fiestas y los problemas sociales en California. Los artistas transmitían sus mensajes con un estilo relajado y melódico. El surgimiento del G-Funk también estuvo influenciado por el contexto social y cultural de la época. La costa oeste estaba experimentando sus propios desafíos y movimientos culturales únicos, y la música se convirtió en un reflejo de la experiencia urbana de la costa oeste. Los primeros destellos de este subgénero comenzaron a aparecer en 1989 con The D.O.C. y su álbum No One Can Do It Better. El álbum producido por Dr. Dre mostró los primeros sonidos del G-Funk en canciones como It's Funky and Now y The Formula. Para 1990, el grupo Above the Law lanzó su álbum debut Living Like Hustlers. Este álbum presentó el sonido G-Funk y el integrante y productor del grupo Cole 187 ha afirmado que fue el primero en ser pionero de este estilo y que Dr. Dre se inspiró en gran medida en el sonido de este álbum. Cabe resaltar que Dr. Dre también participó como productor en este álbum, ya que el grupo fue firmado por Eazy para Ruthless Records. En 1991, después de ganar popularidad en las calles gracias a sus mixtapes hechos por él mismo, DJ Quake comenzó a ganarse el interés de muchos sellos importantes, incluido Profile Records y Ruthless Records. Finalmente firmó con Profile Records y el 15 de enero de 1991 lanzó su álbum debut Quake Is The Name y terminó siendo certificado platino. Quake se inspiró principalmente en artistas de funk y soul como Roger Troutman y George Clinton. Aunque para ese entonces el término G-Funk aún no había sido acuñado en ningún lanzamiento, el álbum utilizó samples de funk con rap callejero que sentaron las bases para el G-Funk. 4 meses después de este lanzamiento, el 28 de mayo de 1991, NWA lanzaría su segundo álbum Niggas for Life, y a diferencia de su álbum debut, este contenía más elementos de G-Funk y llegó a encabezar el Billboard 200, obteniendo 954,000 copias vendidas en su primera semana. 1992 fue el año decisivo para el G-Funk. El 15 de diciembre de 1992, Dr. Dre, el arquitecto sonoro detrás de NWA, lanzó The Chronic, un álbum que no solo definió el sonido G-Funk, sino que también cambió el rap para siempre. El álbum fue un gran éxito, alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y fue certificado triple platino con venta de 3 millones de copias en Estados Unidos. Canciones icónicas como Nothing But a G-Dan, Let Me Ride y el diss track a Eazy Dre Day resonaron en todo el país
introduciendo al mundo en un estilo musical que capturaba la esencia relajada y a la vez poderosa de la vida en la costa oeste. 1, 2, 3 into the 4. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cocked 'cause niggas won't ease. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick. Aunque el G-Funk había existido anteriormente, Dr. Dre lo perfeccionó y lo llevó al siguiente nivel. Por eso se considera a menudo como el comienzo del G-Funk. El 17 de noviembre, Ice Cube lanzó su tercer álbum The Predator. Si bien Ice Cube es conocido principalmente por el gangster rap y el rap político, también incursionó con el G-Funk con temas como It Was a Good Day y Check Yourself. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today's you better check yourself or you wreck yourself, cause I'm bad for your health. I come real stealth. Al año siguiente, el 2 de febrero de 1993, Above the Law lanzó su segundo álbum Black Mafia Live. Este álbum se considera similar a The Chronic y fue en este álbum que el término G-Funk se acuñó públicamente en la canción Call It What You Want, que incluía a los raperos Tupac y Money B, siendo Tupac el rapero que utilizó por primera vez el término G-Funk. Los miembros del grupo afirmaron que Dr. Dre no les dio crédito por ser pioneros en el estilo cuando lanzó The Chronic, y que se llevó todo el crédito. Cabe resaltar que este álbum estaba destinado a ser lanzado antes que The Chronic, pero se retrasó debido a problemas legales con la salida de Dr. Dre de Ruthless Records. El 19 de octubre de 1993, Eazy lanzó su segundo EP con influencias del G-Funk, It's On Dr. Dre 187 on Killa, que alcanzó el puesto 5 en el Billboard 200 y 2 millones de copias vendidas. Contenía el diss track Real Motherfucking G's, que se hizo como respuesta a la canción de Dre Day del año anterior. Corría noviembre de 1993 y la escena del rap estaba a punto de presenciar otro álbum que no solo definiría una era, sino que cambiaría la cara del G-Funk para siempre. Snoop Doggy Dogg, protegido de Dr. Dre, estaba listo para lanzar su álbum debut. Snoop Doggy Dogg, con su estilo relajado y voz distintiva, ya había capturado la atención del público a través de su participación en The Chronic. Cuando llegó el momento de su álbum debut, las expectativas eran altas y Snoop estaba a punto de cumplir. El 23 de noviembre de 1993, Doggy Style salió a la luz y el impacto fue inmediato. Debutando en el número 1 en el Billboard 200, el álbum vendió 806,000 copias en su primera semana, lo que fue un récord para un artista debutante y el álbum de rap más vendido en ese momento. Las letras relajadas, los ritmos contagiosos y la producción magistral de Dr. Dre fueron la combinación perfecta. Doggy Style no solo era un álbum, era una experiencia, una ventana a la vida en las calles de Long Beach. Desde el inconfundible Gin and Juice hasta la declaración de llegada en What's My Name, Doggy Style encapsuló el sonido G-Funk en su máxima expresión. Snoop Doggy Dogg no solo rapeaba, flotaba sobre los ritmos, tejiendo historias de la vida callejera con una habilidad y estilo únicos. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Funky is the. Las colaboraciones en el álbum fueron cruciales, desde la participación clave de Dr. Dre hasta la contribución de artistas como Nate Dogg, Warren G y The Dog Pound. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas sonoro. Además, los samples creativos de clásicos del funk y soul agregaron capas de profundidad, conectando el pasado con el presente. Antes que terminara 1993, el 7 de diciembre, Ice Cube lanzó Lethal Injection, donde exploró y adoptó elementos distintivos del G-Funk que estaba en su apogeo. Antes de Lethal Injection, Cube ya había demostrado su habilidad para adaptarse a la evolución del rap. En su anterior álbum The Predator ya había explorado el G-Funk, pero Lethal Injection llevaría esa exploración a nuevos niveles. Canciones como You Know How We Do It destacaron la capacidad de Ice Cube para experimentar con ritmos funk y crear melodías contagiosas que capturaban la esencia del G-Funk. En 1994, mientras el G-Funk estaba en pleno auge,
otro artista se preparaba para lanzar una obra maestra que consolidaría aún más el género. Warren G, primo de Dr. Dre, llegó con Regulate G-Funk Era, un álbum que llevó el legado del G-Funk adelante. Warren G, ya conocido por sus colaboraciones con Dr. Dre y Snoop Dogg, estaba listo para presentar su visión única del G-Funk al mundo. El 7 de junio de 1994, Regulate G-Funk Era salió al mercado y rápidamente se convirtió en un éxito. El álbum, con su sonido distintivo y colaboraciones magistrales, conectó con audiencias de todo el mundo, consolidando a Warren G como un líder en el género G-Funk. Este álbum destacó por su sencillo Regulate, con la colaboración inolvidable de Nate Dogg. La canción se convirtió en un himno del G-Funk. Nate Dogg era la voz inconfundible del G-Funk. Mientras el G-Funk alcanzaba nuevas alturas, la voz de Nate Dogg se convirtió en un elemento esencial. Colaborando con Dr. Dre, Snoop Dogg y Warren G, Nate Dogg aportó su distintivo estilo melódico, llevando las canciones a un nivel superior. Canciones como Regulate eran ejemplos claros de sus colaboraciones magistrales. Ese mismo año, Coolio lanzó su álbum debut It Takes a Thief, que recibió elogios por aportar una perspectiva humorística y alegre a los temas a menudo violentos y profanos del típico gangster rap. Incluía el exitoso sencillo Fantastic Voyage, que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100. También el grupo de Tupac, Thug Life, lanzó su primer y único álbum, Thug Life Volume 1, que contó con la producción de Warren G y una colaboración con Nate Dogg. Aunque la mayor parte de la música G-Funk proviene de California, el sonido ha sido utilizado por otros raperos y grupos que tenían su base en otros estados de los Estados Unidos durante la época de popularidad del estilo en la década de 1990. Algunos de los artistas más notables incluyen a Bone Thugs-n-Harmony, Ghetto Boys, raperos del área de la bahía como E40 y Too Short, la rapera Da Brat, y en la costa este su mayor representante de Notorious B.I.G. Se puede escuchar la influencia del G-Funk en canciones como Big Poppa. Después de una era dorada en la que el G-Funk se consolidó como un subgénero influyente, el año 1995 trajo consigo una serie de lanzamientos que no solo continuaron el legado del sonido característico, sino que también exploraron nuevas direcciones y expandieron los límites del G-Funk. El 21 de febrero de 1995, DJ Quake lanzó Say Plus Sound, un álbum que continuó su contribución al G-Funk. Con ritmos pegajosos, sintetizadores suaves y letras ingeniosas, DJ Quake demostró su habilidad para mantener la esencia del G-Funk con un toque distintivo. Canciones como Just Against y Say Plus Sound reflejan la habilidad de DJ Quake para fusionar el G-Funk con su estilo único. I'm DJ Quick, whether on TV or in these streets, I'm still the lick. Now I'm about to take you back to 84, when I was 14, kicking back in the trees west. El 14 de marzo, Tupac lanzó Me Against the World. Aunque no fue un álbum exclusivamente G-Funk, incorporó elementos del género de manera magistral, mostrando la versatilidad de Tupac. Para el 31 de octubre, The Dogg Pound, formado por Daz Dillinger y Cut Up, lanzó su álbum debut Dog Food. Este álbum solidificó a The Dogg Pound como un grupo importante en la escena del G-Funk. Antes de que saliera The Chronic, Cut Up y Daz eran solistas. Sin embargo, al escuchar la química que tenían los dos mientras grababan el álbum, Dr. Dre sugirió que formaran un grupo. Con canciones como New York y Let's Play House, Dog Food mantuvo la esencia del G-Funk con ritmos irresistibles y letras que retrataban la vida en las calles de Los Ángeles. They labels my vocabulary abusive. I packs more knowledge than Confucius. I'm dead. Young Dad struck a match and the match went out, but it wasn't no more lights in the house. Check it. En 1996, el G-Funk seguía siendo una fuerza influyente en la escena del rap. El 13 de febrero de 1996, Tupac lanzó All Eyes on Me. Si bien no es exclusivamente un álbum G-Funk, su lanzamiento fue monumental, con canciones como California Love,
Tupac incorporó elementos del G-Funk en un álbum que se convirtió en un clásico instantáneo. El 22 de octubre, Ice Cube, WC y Mac 10 se unieron para formar West Side Connection y lanzar Bow Down. Antes de este álbum, los tres raperos ya habían experimentado con el G-Funk, con experiencias previas en NWA y en solitario y en colaboraciones. Bow Down fue una declaración de dominio. El sencillo principal, junto con otras canciones como Gangsta Make the World Go Round, establecieron el tono del álbum, mostrando la confianza y la actitud intrépida del supergrupo. The world is mine, nigga, get back. Don't fuck with my stack. The gauge is whack. Not just sagging, waving my flag, and never will I ease up, nigga, so stop that. Para el 12 de noviembre, Snoop Dogg, un icono del G-Funk, continuó su legado con The Dogfather. El álbum mostró la resistencia de Snoop en mantener el sonido característico del G-Funk en una época de cambio. Canciones como Vapor y The Dogfather mantuvieron la esencia relajada y melódica que había definido a Snoop en su anterior álbum. En 1997, Warren G regresó con Take a Look Over Your Shoulder. Aunque no alcanzó la misma notoriedad que su álbum debut, continuó aportando al sonido G-Funk con su distintivo estilo melódico. Canciones como I Shot the Sheriff y Smoking Me Out mostraron la capacidad de Warren G para crear melodías cautivadoras y mantener la esencia relajada del G-Funk. A finales de los años 90, la popularidad del G-Funk y la costa oeste disminuyó significativamente. El 16 de noviembre de 1999, Dr. Dre, conocido como el arquitecto del G-Funk, lanzó 2001, un álbum que marcó una transición significativa en su carrera. Alejándose del G-Funk clásico, Dre se embarcó en una búsqueda para reinventar su sonido y establecer nuevas pautas para el rap moderno. A finales de los 90, el rap está experimentando una transformación. Nuevos sonidos, estilos y narrativas emergieron, y Dr. Dre, siempre atento a las tendencias, buscó evolucionar con la época. Canciones como Still Dre y Forgot About Dre se destacaron por sus ritmos potentes y la capacidad de Dre para fusionar elementos clásicos con una estética moderna. Aunque el G-Funk clásico aún se encontraba en algunos rincones del álbum, 2001 vio a Dre explorar territorios más oscuros y experimentales. Las vibraciones relajadas del G-Funk se mezclaron con atmósferas más sombrías y audaces, marcando un contraste distintivo. A medida que los 2000 avanzaban, el G-Funk, que una vez reinó en la escena del hip hop, experimentó una baja en popularidad. Sin embargo, esta fase no marcó el fin, sino más bien una transformación del sonido característico de la costa oeste. Su presencia persistió a través de sample en canciones de artistas de la costa oeste y más allá. Un claro ejemplo es el álbum de Documentary de The Game con influencias de G-Funk. La influencia del G-Funk continuó en la década de 2010. Productores y artistas siguieron rindiendo homenaje a lo clásico, reintroduciendo elementos del G-Funk a nuevas audiencias. Muchos raperos contemporáneos de la costa oeste han lanzado álbumes que contienen fuertes influencias del G-Funk, incluidos Kendrick Lamar, YG, Schoolboy Q, el fallecido Nipsey Hussle, entre otros. El G-Funk tuvo una influencia profunda y duradera en el hip hop, dando forma al sonido, el estilo y la cultura del rap de la costa oeste. Con su énfasis en líneas de bajo funky, sintetizadores suaves y ritmos relajados, el G-Funk contrastaba con los sonidos más agresivos y minimalistas del rap de la costa este. Este sonido único se convirtió en sinónimo del rap de la costa oeste. El G-Funk logró un éxito comercial significativo, con álbumes como The Chronic de Dr. Dre y Doggy Style de Snoop Dogg.
convirtiéndose en grandes éxitos. Este éxito destacó el rap de la costa oeste y solidificó el lugar de la región en la escena del hip hop nacional e internacional. A menudo se considera un subgénero del gangster rap, y su estilo melódico y accesible ayudó a popularizar el gangster rap a escala global. Artistas de la costa oeste como NWA, Ice Cube y Dr. Dre ya habían sentado las bases del gangster rap, y el G-Funk amplió esta base, haciéndolo más atractivo para una audiencia más amplia. La influencia del G-Funk todavía es evidente en el rap de la costa oeste actual. Muchos artistas contemporáneos de la costa oeste continúan inspirándose en el G-Funk, combinándolo con técnicas de producción y temas líricos modernos. En resumen, el G-Funk no solo fue un capítulo crucial en la historia del hip hop, sino un fenómeno cultural que definió una era y sigue siendo una fuente de inspiración para la creatividad musical. Su legado es atemporal y su influencia perdurará mientras la música continúe evolucionando y explorando nuevos horizontes.